ambiente de esta edición. Un aplauso para él. Conversará con él Andreu Escrivá, es doctor en biodiversidad y autor del libro Encara no es tarde, aún no es tarde, un ensayo lúcido sobre los retos que presentará el cambio climático. Y después con quien va a conducir esta conversación, que es Pilar Almenar, periodista y ambientóloga. Muchas gracias, les dejo que les escuche. Bueno, Alex no es Carles Francino, yo tampoco soy Ángel Barceló. Voy a hacer lo que pueda, porque soy una periodista mucho más modesta que ella. Pero bueno, en primer lugar quería agradeceros a todas y a todos que hayáis venido a hablar y a reflexionar y a pensar sobre un tema precisamente muy serio que parece que genera fruncimiento de ceño todo el tiempo, ¿no? Y es como que la gente está enfadada cuando habla de cambio climático. Me gustaría que no acabáramos todos enfadados y hablando de cosas negativas, que por supuesto el cambio climático las tiene. Y bueno, voy a dar paso a las personas que me acompañan, que son dos pesos pesados justamente de este tema. El primero de ellos es José Antonio Sobrino. Él es doctor en física y actualmente es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Valencia. Seguramente muchas y muchos de aquí le conoceréis. Él es presidente de la Asociación Española de Teledetección, director de la Unidad de Cambio Climático Global, presidente y fundador de la serie de congresos internacionales RACS, que voy a leer en inglés, Recent Advances in Qualitative Remote Sensing, espero haberlo dicho bien, el próximo de los cuales tendrá lugar en 2020. Sobrino es coordinador de la Red Nacional de Observación de la Tierra, miembro del grupo asesor de la Mission Land Surface Temperature Monitoring de la Agencia Espacial Europea y es miembro del grupo científico de la misión indio-francesa Trishna. Fue miembro del Comité Asesor de las Ciencias de la Tierra de la Agencia Espacial Europea y coordinador del Comité de Validación de Productos de la Tierra a Temperatura, de la Superficie de la Tierra y Emisividad de los Satélites de Observación de la Tierra. Estos son unos títulos larguísimos que algún día nos tendrás que explicar con detalle. Es autor, para que os hagáis idea, de 250 publicaciones aproximadamente, unas 300 ponencias en congresos internacionales y entre capítulos de libros, números especiales de revistas internacionales, ha acabado recibiendo en 2019 el premio Rei Jaume I, el más alto reconocimiento a la protección del medio ambiente en España. A su lado tenemos al que quién sabe si algún día recibirá ese Jaume I, Andreu Escrivá. Él es doctor en biodiversidad y tengo que chivar que estudiamos la carrera juntos, o sea que nos llevamos un año prácticamente. Doctor en biodiversidad y autor de Aún no es tarde, Encara no es tarde, un libro clave para entender el reto que plantea la transformación del clima. Es licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Conservación de Ecosistemas y doctor en Biodiversidad. Ha trabajado como investigador en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, el CIDE, que bueno, quizá algunos de aquí también lo conoceréis, y en el Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, además de como consultor en sostenibilidad y en comunicación. También ejerce como divulgador científico en su tiempo libre y colabora con distintos medios de comunicación donde quizá habéis tenido oportunidad de escucharlo. Recibió el 22º Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General con su libro Encara no es tarde, Claus per a entendre i aturar el canvi climàtic, y actualmente es técnico de proyectos ambientales en la Fundación Municipal del Ayuntamiento de Valencia, Clima y Energía. Con estos dos especialistas en cambio climático es difícil empezar una conversación. A mí me gustaría, dado que tenemos como unos 40-45 minutos, empezar por las personas. Y me gustaría preguntaros si, en vuestra opinión, todo este movimiento, tanto de personas jóvenes y adolescentes como las que están pasando por ahí, que tienen una conciencia mucho mayor sobre el cambio climático y también con esta concienciación que está empezando a surgir, si creéis que pese a esto la gente entiende de verdad cómo de transversales y hasta qué punto nos afecta en nuestro día a día el cambio climático. Por ejemplo. Creo que no. ¿Sí? ¿Me oís ahora? Sí. Bueno, más o menos. Bueno, digamos que si uno revisa, por ejemplo, la web del Ministerio... vale, mejor. Si uno revisa, como digo, la web del Ministerio de Transición Ecológica,
Hay una encuesta del Eurobarómetro de abril de este año que se ha publicado recientemente donde dice que el 90% prácticamente de los españoles considera que el cambio climático es un problema muy grave, y de ellos el 80% pues dice que en los últimos 6 meses ya han tomado medidas en su vida contra el cambio climático. Imagino que serán temas de conservación, de no usar bolsas, de intentar consumir cuanto menos, utilizar cuanto menos digamos, vehículos que utilicen gasolina, etc. Bueno, son unas cifras extraordinarias. Lo que no sabemos es si entienden el alcance de lo que es el cambio climático. No hay encuestas especializadas sobre el particular, pero bueno, este tipo de reuniones nos pueden ayudar a centrar un poco el asunto y ver qué aspectos implica el cambio climático. Bueno, el primero de ellos es decir que el cambio climático ya está aquí, ¿no? Porque tenemos un incremento de 1 Kelvin respecto a la época preindustrial, 20 centímetros de altura en el nivel del mar respecto a la misma época, y el dióxido de carbono está aumentando, ¿no? Desde los 285 hasta los 415, y esto lleva pues a un aumento de temperatura. Pero además de que ya está aquí, la velocidad del cambio climático tiene una rapidez aterradora, ¿no? Porque lo sufrimos en el transcurso de la vida de un ser humano, ¿no? O sea, esto no ha pasado nunca, ¿no? Y además, en los últimos 30 años se han emitido la mitad de todo la quema de combustibles fósiles, por tanto, es nuestra generación la responsable. En cuanto al alcance, uno puede pensar a lo mejor, bueno, últimamente está muy en la prensa lo de la altura del nivel del mar, ¿no? No puede pensar, bueno, pues si sube 1 metro, con no vivir al lado, pues ya está, me he evitado el problema. Pero es algo más que eso. El calentamiento global, por ejemplo, puede llevar consigo que la productividad de las cosechas baje mucho, ¿no? La desertización, la falta de humedad, y además esto se une a un aumento de la población, ¿no? Mundial. Y todo esto pues, puede llevar a hambruna, a conflictos, a refugiados climáticos, y además no es una crisis como una crisis de la bolsa o una crisis que dura unos años, sino que está aquí para quedarse, ¿no? Entonces hay que saber trabajar y manejar con eso. Y luego la severidad del agravamiento, que es un problema, porque estamos diciendo que estamos en 1 grado Kelvin, en el Acuerdo de París y el último informe del IGBP, donde intentaban dar una serie de normas para quedarnos en el 1,5, yo francamente, es una opinión personal, lo veo imposible, lo veo ciencia ficción. Yo creo que pasaremos de los 2 grados tranquilamente, ¿no? No hemos hecho aún nada para eso, y deberíamos ya no solo dejar de emitir, sino empezar a secuestrar el dióxido de carbono que está en la atmósfera para conseguirlo. Si os parece, ahora entraremos en las posibles soluciones, pero Andreu, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Crees que la gente tiene conciencia de hasta qué punto le afecta de verdad en su vida? Bueno, se m'escolta, sí. Lo primer, gracias por estar así un dijous a las 8 de la tarde hablando y escuchando sobre el cambio climático, porque es un poco complicado, al menos a alguien sí que le interesa esto, lo cual no es mala señal, pero yo sinceramente creo que no. Hay un vídeo, no sé si lo habéis visto, de Greta Thunberg cuando hizo todo este tour en Estados Unidos, que está en el Daily Show, y entonces hace una proclama, ¿no? De esto y tenemos que hacer tal y parar porque nos quedan 10 años, y todos la empiezan a silbar en plan, ¡buah! La heroína, ¿no? En plan cheerleader. Si la gente entendiese lo que hay que hacer para, digamos, cumplir y hacer los deberes hasta 2030, no vitorearía a nadie, porque realmente no hay un entendimiento de lo que supone. Yo sí que estoy de acuerdo, como has dicho, en que ahora por fin, digamos, la ciencia del cambio climático, de alguna forma, vamos a decir que es mainstream, sigue habiendo esta confusión con la capa de ozono y tal, en fin, que seguro que incluso la gente aquí la tiene y no pasa nada porque la tiene el 70% de los españoles, pero más o menos está bastante claro, ¿no? Que el cambio climático es real, pasa, puede ser cíclico, pero parece que los humanos tenemos bastante que hacer y que ver, pero realmente lo que hay es un negacionismo de soluciones. Hay un negacionismo, no se quiere ver lo que hay que hacer para evitar esos futuros catastróficos, esas predicciones que los modelos nos arrojan, ¿no? Yo también veo ciencia ficción prácticamente de 1,5 grados, no veo tan ciencia ficción los 2 grados en el sentido de que son factibles técnicamente. Ahora, es un esfuerzo descomunal que nada hace inferir que eso va a pasar, ¿no?
En cualquier caso, creo que es esperanzador que haya gente protestando, manifestándose. Ha habido marchas por el clima desde hace muchos años, lo que pasa es que eran minoritarias y había a veces 100 personas, 50 personas. Pero sí que quizás estamos plantando ahora las semillas, digamos, de un movimiento que pueda ser un bucle de retroalimentación que frene a los bucles de retroalimentación naturales, porque era un problema del cambio climático y ahí un poco lo apuntabas, lo empezabas a apuntar, es todos esos impactos que van cada vez más rápido y sobre todo llega un punto en el cual ya no tenemos capacidad de detenerlos. Esto es como si tú vas en un coche cuesta abajo y los frenos te van regular. Cuando vas a 30 por hora, si apretas a fondo, igual frenas el coche, pones el freno de mano y sales más o menos con algún latigazo, pero sales. Pero si dejamos pasar los años, y estos son los famosos 12 años para actuar, lo que pasará es que el coche irá a 120 y ya podemos frenar, que nos cargamos los frenos, nos cargamos el coche y nos estampamos. Ahí está el problema. Aparte, perdón, que aparte confiamos a lo mejor demasiado también en que la ciencia es capaz de resolver todos los problemas y además en que vamos a saber cuáles son las amenazas. Yo creo que entramos en un territorio desconocido y por tanto puedes encontrarte con consecuencias inimaginables que pueden ir desde a nivel cultural, a nivel geopolítico, a nivel psicológico incluso, ¿no? Es decir, que nosotros hemos cambiado el clima y ahora tenemos que ver el impacto que el clima tiene sobre nosotros y no está todo controlado. Perdón, 5 segundos. Vale. Venga. Lo que he dicho a nivel cultural, hay un impacto del cambio climático parece muy chorra, pero es muy real. Hay un pueblo en Cataluña de Salou que ha tenido que cambiar sus fiestas patronales porque la vendimia se ha avanzado tanto que ya no coincide como tenía que coincidir, ¿no? Entonces eso puede parecer una cosa menor, ¿no? Cambiar una fiesta, pero es el tipo de disrupción que podemos empezar a ver en cosas que ya no hacen tanta gracia como sacar una virgen, sino cosas mucho más, digamos, que nos determinan mucho más el día a día. Y precisamente hablando de esto, ¿no? De las cosas que nos determinan más el día a día, el cambio climático, al fin y al cabo, hay gente a quien le puede parecer una cosa como muy lejana, muy intangible, ¿no? La temperatura, ¿no? El planeta, cosas que pasan en otro lado, ¿no? Y al final, ¿creéis que tiene algún efecto sobre esta reacción de las personas la precariedad económica y la necesidad de llenar mi nevera antes que estar pensando en cuánto plástico estoy utilizando? Bueno, yo creo que es perfectamente entendible y justificable que si no puedes cubrir tus necesidades presentes no te pones a pensar en lo que ocurre dentro de 100 años, ¿no? Lo veo bastante lógico. El problema es que quien no tiene esas necesidades tampoco se pone a pensar. Entonces, ahí sí que podríamos hacer algo. Y es por lo que tú un poco comentabas. Si tú ves un problema que está lejos, tanto en el espacio como en el tiempo, pues no te sientes involucrado, ¿no? Que un oso polar desaparezca, tampoco te lo encuentras por la calle todos los días, puede funcionar igual. El hecho de que se deshiele y tengamos un incremento del nivel del mar de 2 metros en 2100, pues a lo mejor tampoco te genera mayor estrés. Pero el problema es que también a lo mejor no se ha mostrado de verdad los datos, ¿no? Y está muriendo gente ya hoy por el cambio climático, o sea, no hay que irse a otros tiempos. Por ejemplo, las islas de calor en ciudad, ¿no? Estos episodios que tenemos, y cada vez, debido al cambio climático, los episodios se van a intensificar tanto en fuerza como en frecuencia. La diferencia de temperatura que sufre el habitante de la ciudad en el verano pues puede ser de 5 hasta 10 grados superior al mismo habitante si vive en una zona rural de los alrededores, ¿no? Y se produce pues, fundamentalmente por la noche, que es cuando se libera el calor que se ha absorbido durante el día. Recordemos el episodio del año 2003, el verano 2003, en París murieron 15.000 personas en pocos días, debido en parte a que no estaban preparados, ¿no? Es decir, si tenías un problema de altas temperaturas, luego ibas al hospital y en el hospital tampoco había aire acondicionado, entonces cambiaba poco la situación, francamente. Ahora se han preparado más, ¿no? Pero incluso aquí en Valencia se ve, nosotros hemos hecho estudios y con datos de estaciones meteorológicas, la ciudad de Valencia pasamos de 40 noches tropicales en los años 80, hablando de noches tropicales, aquellas en que la temperatura del aire no baja nunca de 20 grados en toda la noche, la hemos duplicado a 80 en la actualidad. Luego ahí se está viendo que el cambio climático es una realidad y que nos está afectando ya en el día a día. Y aparte tenemos la contaminación, ¿no? La contaminación del aire, que produce el orden de 7 millones de muertes anuales.
la contaminación del aire no tiene que ver con el cambio climático, no produce el cambio climático, es al revés, ¿no? O sea, nosotros pues, quemamos combustibles fósiles y acabamos contaminando el aire. El nivel del mar, pues se habla ya no del 2100, se habla del 2050, zonas de España como Doñana, como el Delta del Ebro, como Cádiz, como Huelva, etc. Sí, podemos trabajar en ese nivel poniendo barreras. Poner barreras es comprar tiempo. Yo puedo comprar tiempo, pero a lo mejor son 30, 40, 50 años. Llegará un momento en que no pueda, ¿no? Impedir esto. Ahora mismo el caso de Venecia, ¿no? Que acabamos de... que es un poco una conjunción de todo, una conjunción de una marea alta, de que el Mediterráneo está 20 centímetros más alto, de que hay unos vientos de 120 kilómetros por hora, pero todo eso también es debido a la temperatura del mar Mediterráneo. El Mediterráneo se está calentando, ¿no? Bueno, y a los cruceros, y a la masiva llegada de turistas, al impacto que estamos también generando nosotros como turistas, ¿no? También con nuestras decisiones de consumo. El calentamiento del agua es gasolina para, digamos, para las tormentas, ¿no? El calor latente. Entonces, bueno, pues es una conjunción un poco de todo que al final esos episodios se van a dar de forma más frecuente. Yo no sé si Andreu quieres añadir alguna cosa. Sí, yo creo que tú decías de la lejanía, ¿no? Al final hay que encontrar algo que haga, digamos, que conecte con la gente. De hecho, ahora mismo, digamos, la estrategia prioritaria a la hora de comunicar el cambio climático es la de encontrar, digamos, los valores que mueven a la gente, las cosas a las que se siente muy arraigada, digamos, que tiene mucha identificación, establecer narrativas alrededor de ellas, y entonces primero escuchar y decir, a ver, ¿a ti qué te preocupa, no? Y una vez te lo han dicho y dices, vale, pues esto tiene una relación con el cambio climático. Yo tengo un amigo que se pasa todo el año esperando que llegue la temporada de esquí, entonces lo tengo muy fácil con él, ¿no? A la hora de explicarle esto del cambio climático, y él lo está viendo. ¿Es lo que más le importa? Bueno, lo que más tampoco, pero a nivel de ocio probablemente es lo que más le gusta. Entonces, le gusta, lo hace, lo disfruta mucho y está viendo como año tras año cada vez hay más gente que lo dice. O tengo otros pues, que les gusta mucho comer. El otro día me hacía una entrevista, sabéis que estaba la Feria Gastrónoma aquí en Valencia y están hablando de la gamba roja. Y entonces me hizo una entrevista justamente sobre la gamba roja, qué le pasa con el cambio climático. Y mucha gente dice, ostras, ¿en serio? O la cola china, también, les ha pasado en el Delta del Ebro, 40% de mortalidad tras una subida de temperaturas. Al final hay que ir cogiendo, o después los runners, que yo no me cuento entre ellos, y cada uno sabe lo que hace, pero si os hacen, digamos, un anuncio de que no podéis correr y es lo que más queréis, o tenéis una carrera súper importante y no podéis porque hay un aviso muy serio de salud, al final hay que desligarse de estos símbolos tan lejanos, porque lo que tenemos que es establecer un nuevo marco. Esto está muy de moda en la política, ¿no? El relato, el marco y todo esto. Pero al final hemos puesto solo un marco ambiental al cambio climático, hay que ponerle un marco humano. Y en ese marco humano, y ahí por ahí va tu pregunta también, entra y de lleno la precariedad. Las cebollas plastificadas no tienen sentido en vidas de gente que tiene tiempo. Entonces, la precariedad también es precariedad de tiempo. De no tener tiempo para hacer la compra, de comprarlo todo por internet, de que te lo lleven, de comprar comida preparada, que encima es más contaminante y además, preparada me refiero a los ultraprocesados, no una tienda que te haga un pollo al aste, o sea, eso es otra cosa. Pero pierdes mucho tiempo, no lo pierdes en realidad, pero pierdes tiempo haciendo muchas cosas y hay mucha gente que se tiene que organizar muy bien, entonces es mucho más fácil comprarte una crema de calabacín ya hecha, con una lasaña ya hecha, todo eso llega, vamos, a una plastificación brutal, pero sobre todo es el recurso energético también que se ha invertido, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la precarización de las vidas en cuanto a tiempo, en cuanto a cuidados y en cuanto a dinero. Te voy a interrumpir porque me gustaría que avanzáramos un poco más, si no se nos va a echar el tiempo encima. Sí. Vayamos un poco a la investigación y a la ciencia, que es en gran medida a lo que os dedicáis vosotros. Hasta ahora vivíamos en una sociedad donde parecía que la tecnología podía resolverlo todo, ¿no? Y antes José Antonio estaba mencionando que, bueno, que a lo mejor algo puede hacer, pero mayoritariamente ya no la tecnología solucionará el cambio climático. ¿Cómo nos enfrentamos como sociedad científica a este cambio de paradigma donde yo ya no puedo poner una solución tecnológica a un problema? Bueno, empiezo yo, por ejemplo. La tecnología, yo no la veo un problema en sí mismo, el problema es el uso que hacemos de la tecnología, ¿no? La tecnología tiene mucho que decir y la tecnología nos va a permitir pues, sacar rendimiento de las energías renovables, ¿no? La tecnología nos va a permitir también
mejorar la eficiencia energética de los aparatos, de los electrodomésticos que estamos utilizando, nos va a permitir secuestrar el dióxido de carbono de la atmósfera, nos va a permitir el impulso, pues, por ejemplo, al coche eléctrico, otro tipo de, al final, de reducir gases del efecto invernadero. Pero además de la tecnología, tenemos nosotros que ayudar un poco, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, en los proyectos de investigación, la tendencia que vemos en los últimos años, y este año ya es completamente claro, ya prácticamente no vamos a viajar para discutir un proyecto, lo hacemos todo vía internet, ¿no? Con Skype, con web. Como digo, lo hacemos vía internet, ¿no? Entonces, evitamos esos viajes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese lado, digamos que se espera también una contribución. No siempre el más es mejor, ¿no? Sino que tenemos que adaptar, y desde luego el cambio climático va a suponer que cambiemos ciertas costumbres, ¿sí? Andreu me mira y asiente, pero os podéis interrumpir y os podéis... De momento no hay cordialidad, después ya vale, interrumpiremos más. Cuando ya no haya tiempo, no me hagas esto. Cuando no haya tiempo nos pelearemos por el último minuto de oro. A ver, yo sí que creo que hay que dar un mensaje, es gracias combustibles fósiles. Porque lo que no podemos decirle a la gente es, oye, todo lo que te rodea, toda la sanidad, toda la tecnología digital, la tecnología de coches, aviones, viajes, textil, todo eso está mal. Todo eso no tenía que haber sido, ¿no? A ver, el progreso, entendido como lo queráis, pero nuestra situación de bienestar actual, el 90% es responsable, y 90 me quedo corto, los combustibles fósiles. Entonces lo que no podemos decir es, no podemos impugnar a los combustibles fósiles como que son la causa de todos los males y solo nos han traído desgracias, nos han traído cosas fantásticas. Estos focos, estos cables, el estar aquí, la cerveza, entonces, cerveza fría. Entonces, ahí sí que hay hay que empatizar de alguna forma y no hay que decir que todo mal. Dicho esto, el problema está en que lo hemos hecho tan bien y en un siglo, en menos de un siglo, desde la gran aceleración que es después de la Segunda Guerra Mundial, se han conseguido tantas cosas que es muy difícil decirle a la gente no confíes en que algo inventaremos, porque es que hemos inventado muchas cosas. Tu campo no existía hace 70 años, muchísimas aplicaciones no existían, no podríamos estar aquí como estamos ahora, ni habría gente que podría vivir en determinados sitios. Desde luego la ciencia, ni os cuento, ¿no? Como estaba hace también 80, 90 años. Entonces, hay que saber decir, mira, lo que inventemos será útil, nos valdrá, pero no podemos confiar únicamente en eso, porque el cambio climático es el producto normal y natural, cuando uno lo analiza, de un estilo de vida. Entonces no hay una sola tecnología que cambie un estilo de vida, porque además, imaginaos que mañana tenemos energía renovable, limpia, 100%, perfecta, maravillosa, no se sabe dónde, pero la tenemos. ¿Seguiríamos deforestando con esa energía limpia? ¿Seguiríamos destrozando la huerta para construir autopistas? ¿Seguiríamos construyendo encima de manjales, lo cual tendría un problema también de adaptación al cambio climático, etcétera? Es decir, el problema no es la energía, el problema tampoco es solo la alimentación, el problema no es solo la movilidad, el problema es todo ello y es un estilo de vida que no hay un botón mágico, lamentablemente. Yo quería preguntaros, viendo vuestra exposición, queda claro que el cambio climático existe, que hay muchas personas que tienen que cambiar su modo de vida, todos y todas, yo también, pero existe un sector de la población que niega la existencia del cambio climático y justo son las personas que tienen poder. ¿Cómo hacemos con esos grandes negacionistas que son los que están organizando las políticas que deciden grandes números, ¿no? Hay un GIF de Hitchcock que está con una guillotina, así, haciendo los ejercicios, entonces yo iría por esa vía. Como no podría, tenía que decir algo así. Vale, no, Andreu, me parece bien. Aquí cada uno se pone a ver las preguntas que hacemos con esa gente que está bloqueando, apartarla sigilosamente. Vale, no, venga, pero a vale. ver, ahora en serio, el negacionismo real es residual. Los jefazos de Exxon y compañía saben todo esto mejor que nosotros y desde hace muchos más años que nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema está en que se apoyan, uno, en campañas de desinformación. Por ejemplo, hay un psicólogo, Stefan Lewandowski, que ha demostrado que es mucho más fácil incitar a la acción ciudadana cuando la gente es consciente del consenso científico. Mucha gente se cree que los científicos no están de acuerdo, que unos dicen que hay cambio climático, que otros no. Entonces, no, los científicos están plenamente de acuerdo, la gente que se dedica a esto está plenamente de acuerdo en que es real, está pasando y el causante somos nosotros. ¿Cuál es el tema?
que su negacionismo es puramente por intereses, es económico. Lo que pasa es que tienen una cantidad de recursos espectaculares. Ellos, por ejemplo, hay un instituto, un Heartland Institute, que está financiado por los Koch, unos magnates del petróleo de Estados Unidos, que envían centenares de miles de libros y materiales educativos a las escuelas de Estados Unidos, diciendo que por qué los científicos no están de acuerdo con el cambio climático. Entonces, eso lo que hace es atacar la línea de flotación también de la capacidad de la gente para tomar medidas. Y os pongo un ejemplo muy breve. Seguro que todos sabéis lo que ha pasado con el aceite de palma, ¿no? Hace un par de años, 3 años, salta la noticia, había una relación bastante directa, parecía ser, con la metástasis de determinados cánceres. Entonces todo el mundo se horroriza. Mercadona dice que la quiere quitar, Nutella la quita, Nocilla la quita. ¿Sabéis por qué la quita? Porque no visteis a nadie defendiendo las bondades nutricionales del aceite de palma. A nadie. No había nadie. Si hubiera habido alguien, pero no podía haber, es imposible, no se puede defender eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Que la gente lo que recibe es, unos dicen que es un problema, otros que no, otros que nos adaptaremos, otros que no es real, otros que cambios climáticos ha habido siempre. Entonces, hasta que no tengamos una certeza absoluta, y esto yo lo he oído en primera persona, la gente dice, hombre, cuando se pongan de acuerdo yo actuaré, pero mientras no lo tengan claro, ¿para qué voy yo a cambiar toda mi vida si igual después resulta que no? Y ahí, lo último, la clave, la llave para desbloquear ese pensamiento es apelar a los cobeneficios. Es decir, luchar contra el cambio climático, construir una ciudad más verde, tiene un valor inherente. No depende de que reduzcas el CO2 en la atmósfera. Si tienes mejores espacios urbanos, tienes más verde, tienes ciudades y calles más seguras, más pacíficas, más silenciosas, más saludables, no hace falta pensar en el cambio climático para realizar las transformaciones que requiere luchar contra el cambio climático. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, el cambio climático es una oportunidad, ¿no?, para un cambio de vida. Pero, por otra parte, el tema de los negacionistas, aparte de lo que has explicado, hay gente que realmente cree que... ¿Tú te lo encuentras? Sí, yo me he encontrado negacionistas, incluso negacionistas en directores de empresas que trabajan en el sector aeroespacial. Y ya me he quedado ojiplático. No, pero ¿qué te explican, por ejemplo? Pues no ven el conjunto global, ¿no? A lo mejor te dicen, en plan sorna, lo del cambio climático, pues yo, no sé, yo vivo en Teruel y paso un frío allí que no veo macho. Entonces, tú tienes que luchar contra eso. ¿Cómo luchas contra eso? Porque no tienen el zoom en ese punto, ¿no? Si tú amplías, pues en ese mismo momento hay una persona en el Congo que se está muriendo de calor. Entonces, cuando tú haces el promedio, te das cuenta que el 85% de la superficie terrestre está incrementando la temperatura. Que el microclima o lo que pase en tu pueblo no es la tendencia global. Entonces, es eso lo que hay que mostrar y hay que seguir insistiendo. Y cuando dicen que son casos naturales, pues ahora mismo estamos en un periodo donde la irradiación solar que nos viene del Sol justamente no está en un máximo, está cayendo y sin embargo la temperatura sigue subiendo, por tanto no están correlacionados. Pero además es que tenemos una batería impresionante de medidas en la actualidad. La teledetección que has dicho antes, que prácticamente empieza en los años 70, ahora mismo la Agencia Espacial Europea, de la que España es miembro, pues ha puesto en marcha un programa que se llama el programa Copernicus, que son una serie de satélites que se llaman Sentinels, vigías de la Tierra, y estos satélites permiten dar datos en tiempo real de estado de variables climáticas que en cierta forma nos dan cuenta del estado de salud de nuestro planeta, tanto en el mar, como en la atmósfera, como en la Tierra, como el clima, como las emergencias climáticas. Tenemos mapas en tiempo real de la severidad de incendios, de las inundaciones, como hubo hace poco, de la sequía, ¿no? Es uno de los problemas fundamentales. Y todo eso está, es decir, se puede ver y se puede analizar, incluso te puedes bajar las imágenes, es decir, es que no es que sea una información confidencial, son de uso gratuito. Y ya no solo eso, sino que aparte tenemos, pues, por ejemplo, un programa que se llama el programa Explorer de la Agencia Espacial Europea, donde se lanzan satélites para buscar nuevos desafíos tecnológicos por una parte, como estamos diciendo, y desafíos sobre todo a nivel de investigación. Pues por ejemplo el satélite SMOS, que mide la salinidad del agua del mar o la humedad del suelo, que es fundamental para saber todas las corrientes marinas, o el satélite CryoSat para medir el espesor de la capa de hielo en el Ártico, y
y no hay más que ver ya no solo el aumento del nivel del mar, sino cómo desaparecen glaciares, cómo desaparece la capa de hielo en el Ártico, que además todo esto lleva a efectos de retroalimentación, ¿no? O sea, si desaparece el hielo en el Ártico, la radiación solar, en lugar de reflejarse, se absorbe por el agua, se calienta más el agua, y se calienta más el agua, desaparece el hielo, entonces entramos en ese ciclo que acaba, pues, como digo, potenciando el problema. La ONU recientemente en el 2015 impuso en marcha los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030. Y entre los objetivos, en muchos de ellos, los satélites juegan una gran importancia. En el caso de las ciudades, como he indicado antes, pero incluso en el caso de la producción agrícola, ¿no? Nosotros podemos, con datos de satélite, estimar la necesidad de agua de los cultivos en milímetros de agua evaporada por día. Y eso es una información que puede usar el agricultor para hacer un riego sostenible, porque a veces se riega más de lo que necesita un cultivo. Entonces podemos jugar con ese tipo de información, ¿no? O sea, digamos, tenemos tantos datos y tantos satélites en la actualidad y el satélite es una imagen vale más que 1000 palabras, que es muy fácil desactivar a un negacionista, pero muy fácil. Precisamente hablando de satélites, de la Agencia Espacial Europea, de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, existe un gran bloque de países que no tienen los recursos necesarios para hacer frente a los desafíos que les supone el cambio climático. Y yo quería haceros una pregunta, y es: ¿qué hacemos con esa parte del planeta que no puede enfrentarse con los medios que tenemos nosotros a un desafío así? Bueno, yo creo que... Disculpa, no te estaba mirando. Debe haber interesado la pregunta porque estáis los dos ahí. Venga, adelante. Acabo de hablar, Pues, a ver, ayer justamente en el trabajo recibía a una delegación de Líbano y me contaban sus problemas a la hora de la adaptación al cambio climático, con unas ruinas romanas fantásticas que tienen allí. Y claro, yo les preguntaba justamente por esto, ¿no? Las posibilidades que tenían de hacer frente, de hacer algún tipo de protección. Evidentemente os podéis imaginar que la situación es muy distinta a la que tenemos aquí. Ahí hay un problema fundamental, y es que los países en vías de desarrollo, ellos ven un espejo, ven lo que nosotros estamos haciendo y tienen este nivel de vida y entienden que tienen derecho, y de hecho hay una argumentación muy clara que yo no soy capaz de desmontar, obviamente, es de: oye, si vosotros habéis llegado hasta ahí, ¿qué pasa? Que habéis llegado vosotros ahí y ahora soy yo que me tengo que fastidiar y quedar aquí a 20 cuando vosotros estáis en 100, ¿no? Y ahí soluciones fáciles no hay. Está en la COP21, la de París, el Acuerdo de París, lo que hay es un fondo verde de 100.000 millones de dólares, que es absolutamente insuficiente para acelerar la transición. La idea, que queda mucho mejor dicha así en plan informal que después puesta en marcha, es que estos países que ahora mismo están quemando sobre todo carbón, no pasen por carbón, petróleo, gas, técnicas combinadas, etcétera, renovables, sino saltar desde el carbón más o menos a las renovables. Para eso hace falta transferencia tecnológica a lo bestia, investigación y mucho dinero. Hoy por hoy, yo no veo los mimbres en los acuerdos internacionales para que eso suceda. Y es más, veo una cuestión más aislacionista, proteccionista, de quedarse encerrado dentro de tus murallas, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Sudamérica. Y ahí tenemos un problema muy serio, porque si tú no proporcionas las herramientas para que ellos hagan esa transición, lo que van a hacer, obviamente y de forma más que natural, es seguir el camino que hemos seguido nosotros. Y ahí dará igual que Europa reduzca un 15 o un 20% de las emisiones si el resto del mundo está echando humo. José Antonio, ¿tu opinión sobre Bueno, esto? mi opinión es que tenemos un compromiso ético y tenemos que ayudar. Efectivamente, no han sido los causantes de las emisiones y por tanto encima no van a ser aquellos que más penalicemos, porque encima no tienen medios de salir de una situación intensa de cambio climático, ¿no? Estoy de acuerdo que hay que implementar políticas para ayudar, que no es una tarea fácil, pero que es algo que la sociedad al final debe de exigir a sus políticos, ¿no? Que hay que ayudar a la gente que no ha tenido culpa de nuestro desmadre, digamos, ¿no? Una pregunta muy breve y cambiamos de tema. Cuando vosotros habéis hablado con políticos y con estamentos decisores,
¿Cuál es el punto en el que habéis pinchado hueso y habéis notado que de ahí ya no se puede avanzar? Bueno, yo quería tomar la palabra porque el problema fundamental, por lo menos en el pasado para mí, ha sido llegar a ellos. El solo hecho de llegar, o sea, hay una de barreras y de cortafuegos, y yo lo veo, no lo acabo de entender, ¿no? Porque votas para que hagan algo por la sociedad y cuando le propones algo no puedes ni acceder, no puedes ni comentárselo. A mí me ha pasado muchas veces en proyectos de investigación que hemos hecho sobre severidad de incendios. Tenemos un geoportal que en tiempo real damos la probabilidad de incendio en la península ibérica, ¿no? Cada 15 minutos, con datos de Meteosat, o cada 6 horas con otros datos de más alta resolución. Y varias veces hemos ido a proponerle esta herramienta que puede ser útil y tal. Es que no he conseguido ni llegar a la persona que podía tomar una decisión, ¿no? En temas, hemos hecho campañas de medida de isla de calor, ¿no? En distintas ciudades, en Madrid, hemos hecho en Atenas, etc. Entonces hemos intentado también llevar a los políticos para decirle el problema que tenía, aunque en esta zona había más calor que en otra. ¿De qué crees que ha dependido ese no acceso? No sé, yo creo que, digamos, ahora ya es un poco más fácil, porque hasta existen las ventanas estas, ¿no? Virtuales, que con un poco de suerte hasta te contestan. Sí, efectivamente. Pero cuando tienes acceso a ellos, a la clase dirigente, a los gestores de la cosa pública, realmente yo no me he encontrado con negacionistas, es decir, te dan la razón, pero bueno, pero aquí lo que estamos pidiendo son hechos ya, ¿no? Con la razón no vas a ningún sitio. No lo veo, yo los hechos no lo veo. Sí. Teóricamente 2 minutos, que creo que en secreto os digo que me voy a pasar alguno más, pero Andreu, vale. al grano. Vale. Qué Lo presión. siento. A ver, yo ahí veo 3 escenarios. Uno, el político o el tomador de decisiones no es consciente de la importancia, con lo cual hay que hacer un esfuerzo pedagógico, eso lleva tiempo, no suelen tener tiempo para hacerlo, muchas veces tampoco tienen la base científica para entender de qué estamos hablando. Es muy raro encontrarse con alguien con el que tú hables directamente y ya puedas conectar y puedas saber de qué habla. Después, hay los que tienen otras prioridades, también te lo dicen de forma muy clara, dicen, no, mira, esto es muy importante, pero yo tengo otras prioridades. No se dan cuenta de que esta es una gran prioridad que engloba las demás. Y por último, están los que te comprenden, los que saben igual o más que tú, los que lo tienen toda la voluntad, pero después hay una cosa que se llama presupuestos, hay una cosa que se llama arquitectura institucional, y me lo definió muy bien una persona de la Dirección de Medio Natural de la Generalitat Valenciana. Me dijo, la administración está hecha para construir carreteras, no para restaurar ecosistemas. Tú quieres hacer una carretera, lo tienes rapidito. Quieres tomar una decisión, digamos, que cambie un ecosistema, un estudio, un tal, no sé menos, el procedimiento puramente administrativo de contratación es un infierno. Entonces, el problema es que muchas veces ellos no tienen tampoco ese poder y después tampoco depende de una sola persona. Tú puedes convencer incluso al político, digamos, de medio ambiente, pero en realidad el que tienes que convencer es al de Hacienda. El primero es el de Hacienda, exacto, al de Hacienda, al alcalde o al presidente. Hablando en los 2 minutos que nos quedan, 2,3, de las empresas, que aquí quería llegar yo, pero este melón se nos ha quedado un poco pequeño, ¿creéis que las empresas están abriendo los ojos con todo esto de el coche eléctrico, las botellas reutilizables? O sea, ¿qué tiene esto de estético y qué tiene de sólido? Vale. Nos sobra tiempo, todo estético. Vale, perfecto, hecho. Y la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer para que estas empresas de verdad entiendan que el cambio climático puede ser una oportunidad de negocio o pueden entrar a participar ahí? O si ese no es el camino, ¿o qué? Bueno, la presión de los consumidores ahí puede tener mucho peso, ¿no? Si decidimos no comprar a alguien porque no está actuando de forma correcta, pues es la única presión que tenemos de momento. Ahí hay una cosa, si vais, porque es un sitio muy chulo para ir, en el Observatorio del Cambio Climático, está al lado de la playa, o sea que podéis ir, informaros un poco y cuando os mareéis de tanto cambio climático, os toméis una cerveza en la playa, es un buen plan de sábado. Hemos hecho un círculo de economía circular de las 10 R, en vez de las 3 R, toda la gente está obsesionada con el reciclaje, pues las 10, se puede rechazar, se puede reclamar, hay que redistribuir, se puede reparar, es decir, tenemos poder incluso antes de ser consumidores, porque antes de ser consumidores somos ciudadanos.
Y respecto a las empresas, hay mucha estética, evidentemente. No lo hacen por bondad absoluta. Hay algunas, unas pocas, muy pocas, que se lo creen de verdad y lo incorporan. Pero después lo que también hay que hacer es no dejarlo todo en manos de las empresas. La mano invisible del mercado no funciona ni para sueldos dignos ni para productos ambientalmente responsables. Con lo cual tiene que haber una legislación fuerte que encamine, encauce con nuestra presión, tanto de cara a las empresas como de cara a los legisladores. Y ahí, con mucha suerte y combinándolo mucho, podemos hacer una carambola en la cual sí que se cambia el modelo. Y después potenciar otras normas sociales. Al final nosotros cambiamos por normas sociales. Ahora está mal visto fumar. Hace años era como súper guay. Ahora fumar es como, hostia, está fumando, fuma en la parada de autobús, me está tufando aquí de... Pues eso hace un tiempo era casi como bueno, eso es una norma social. ¿Cómo se ha hecho? Subiendo precios, temas de salud, de concienciación y sobre todo normativa de prohibiciones. Porque lo siento mucho, a mí me hacían charlas de pequeño de no fumes que tus pulmones, me ponían ahí cotton pad, ¿eso cómo se dice en castellano? Algodón. Prefiero no saber dónde te ponían algodón. A mí no, un muñeco, una especie de maniquí que le ponía algodón, le hacían fumar y los pulmones estaban todos destrozados. Vale. Y entonces, pero eso no evitó que mis compañeros fumaran. Lo que evita que se fume es si subes los precios y si prohíbes fumar. La última pregunta quería que girara en torno a la comunicación, ¿no? Que en parte es lo que estamos haciendo aquí y a lo que me dedico yo. Entonces, pues, de última pregunta un poco por ahí. ¿Qué estamos haciendo bien y mal en la comunicación, tanto del cambio climático como la comunicación científica, como la comunicación en general, que debería incorporar transversalmente el cambio climático, porque está en todas partes? Y si creéis que estamos dando por perdidos a ciertos sectores de la sociedad a quienes no estamos llegando. Es decir, ¿hace falta que Rosalía y Bertín Osborne canten sobre el cambio climático para que haya gente que entienda que esto está ahí? Pero juntos, juntos. Juntos. Bueno, pues empiezo yo. Sobre el tema de lo que estamos haciendo bien, ahora mismo hay mucha gente ya formada, ¿no? En los medios de comunicación, la mayoría de los periódicos tienen ya su sección de ciencia. A nivel investigador, el investigador ha entendido que tiene que divulgar. En los proyectos de investigación ya hay una parte que se valora, que es justamente eso, la comunicación. Al fin y al cabo recibimos dinero público para hacer un trabajo y se trata de ponerlo en común a la sociedad. Por tanto, por ahí bien. Lo que es menos bien a veces es que no se informa de forma clara en ciertos momentos. Por ejemplo, te doy algunos datos. Nosotros hace un mes hicimos un congreso, que es el Congreso de la Organización Española de Teledetección en Valladolid, y vino a inaugurarlo el ministro en funciones, Pedro Duque. Y mucha prensa, era sobre el cambio climático. Bueno, se podía aprovechar que estábamos allí, toda la gente de España que trabaja con datos de satélite en el cambio climático, pero justamente ese día pues hubo un trending topic de una novatada, que recordáis que, bueno, se ve que un chico le pegó una bofetada a una chica y tal. Entonces, estuvimos toda la prensa hablando de eso y la última pregunta fue de una periodista sobre qué opinaba Pedro Duque sobre las novatadas. Entonces contestó que, bueno, que al fin y al cabo novatadas ha habido siempre, pero que hay redes sociales, tal y cual. La prensa al día siguiente, la única noticia era esa, las novatadas. No se habló nada del Congreso, no se habló nada de cambio climático. Y esas cosas pasan muchas veces, ¿no? Yo creo que es una pregunta, y tú lo sabes, y te la podríamos hacer a ti también, porque sí, tú sabes mucho. Ahora luego, que, con esa cerveza que estás deseando, nos hablamos de eso. Es una pregunta que da para mucho, pero lo que hay que intentar es, a la hora de comunicar, uno, asumir que no hemos sido perfectos, a la hora de comunicar más bien que hemos sido muy imperfectos y que hemos dado mensajes a veces contradictorios, difíciles de escuchar, que hemos pensado que esto se entendía per se. Mira, ahí no diré el nombre, pero una vez fue una charla de un Jaume I, hace bastantes años, que no eras tú, por supuesto, y el hombre tenía un PowerPoint ahí con mogollón de gráficas, siempre te cuento lo mismo, pero es que es verdad, es el momento en que yo decidí dedicarme un poco a esto. Tenía muchas gráficas y tal, y de pronto dice, es que no entiendo por qué la gente no lo ve. Y digo, bueno, estoy en primera fila, tengo buena vista, entiendo de lo que estás hablando, y ni yo lo veo. Porque esperábamos que los datos, que las partes por millón, que los 2 grados, que los kilómetros de deshielo se entendiesen, no sé, hay que traducirlo.
Y después, también se nos ha percibido muchas veces en cuanto hemos hablado de este tema, como una, y a mí me lo han dicho, como una especie de neocuras, o estalinista o neocura, o sea, me voy a un extremo o al otro. Como que decimos lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Que es verdad que durante un cierto tiempo, desde el ecologismo, incluso desde la ciencia, se ha predicado con una cierta altivez de lo que había o no había que hacer, desligándonos de lo que hacemos nosotros, o de lo difícil que puede ser hacerlo, incluso si incorporamos lo que tú comentabas antes de esa precariedad en las vidas. Entonces, hay que mostrar las contradicciones, no hay que esconderlas, no hay que decir, no, yo soy perfecto y por lo tanto te exijo a ti que seas perfecto. Y cuando haces todo eso, lo haces con empatía, introduces el arte, aparte de lo de Rosalía, yo creo que sí, o Bertín Osborne también. Que sea lo que sea, lo que haga falta. Que cante Bertín Osborne, si hace falta. A ver, yo verlo, no lo veré, pero me lo contáis luego, ya a ver cómo ha salido. Pero sí que hace falta usar todos los recursos posibles, el humor, la música, el arte, empatizar, ponernos al nivel de las dudas reales de la gente y no dar tantas cosas por supuestas. Porque el nivel en este país, desgraciadamente, y más ahora que están quitando asignaturas científicas de bachillerato, es muy bajo, está bajando, y con eso no quiero decir que seamos tontos, quiero decir que tenemos menos herramientas para entender lo que va a determinar nuestras vidas. Y eso hay que cambiarlo. Yo dos apuntes rápido. Uno es la batalla perdida del titular, ¿no? Los titulares nos matan porque muchas veces no tienen nada que ver con la entrevista y son apocalípticos. Entonces una persona ante este titular, pues lo que hace es ir salvar y olvidarse porque mañana se acaba el mundo, entonces ¿para qué me voy a agobiar? Entonces por ahí debería de... Y luego, lo que decías de cantar, hace mucho más si enseñamos a alguien que tome medidas, ¿no? A veces ves un reportaje de un famoso y van a su garaje y enseña 20 coches y esa imagen pues es del triunfador y esa imagen se va transmitiendo y eso es, digamos, no es muy edificante. Pues se nos está yendo el tiempo volando, me encantaría quedarme a charlar con vosotros. Ahora mismo ha terminado nuestra participación. Quería agradecer a todos vosotros y a todas vosotras que hayáis estado aquí, que nos hayáis dado la oportunidad de contar cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos y... Me está mirando Alex y me está diciendo algo, pero no le veo. Ah, vale. Una pausa de 2 minutos y si queréis hacerle alguna pregunta a cualquiera de los dos pedazos de monstruos que tenemos aquí, vamos a estar ahí tomando una cervecilla. Ahora nos vemos. Muchas gracias.